Vanguardia Regional, Vanguardia Regional. Llegan las noticias a Vanguardia Regional. Vanguardia Regional, verdad y bien al servicio de Cúcuta y norte de Santander. Director Fernando Aníbal Ortiz. Entonces, tengan todos muy buenos días. Es un placer estar con ustedes a partir de este momento con la técnica de Camilo Silva, el que sí sabe de comunicaciones. Yo soy Fernando Aníbal Ortiz, director de Vanguardia Regional y la Alianza HRB Radio Digital, para entregarles comentarios, informaciones, noticias, análisis de lo que ocurre en esta región del país, Colombia y el mundo. Iniciamos hoy con un tema medio escabroso y que nos pone a pensar que Villa del Rosario es el epicentro de la maldad, el epicentro de los hechos que van y atentan contra la ley. Allí en ese lugar, en el municipio histórico, se han dado a vivir personas con un roster de vivienda no muy claro. Y todo porque es una zona de frontera. Y en la zona de frontera, todo tipo de personajes hacen negocios, entre comillas. Y en este momento, Villa del Rosario es epicentro de eso. Bandas delincuenciales, guerrilla, narcotraficantes, y por eso la historia del día de hoy. Durante más de 4 años, uno de los hombres más buscados de Ecuador permaneció oculto en una lujosa mansión de Villa del Rosario. La captura de Galo Javier Suárez Román, conocido con el alias de Gato Negro y señalado como presunto segundo al mando de la organización criminal Los Tiguerones, dejó al descubierto la identidad falsa con la que logró pasar inadvertido en Colombia mientras llevaba una vida rodeada de lujos. Desde el año 2022, oiga muy bien, es que esto es de análisis, por eso hoy la traemos hoy aquí a Vanguardia Regional, porque nos gustan las noticias cuando hay que aclararlas y cuando hay que señalarlas. Repetíamos que desde el año 2022, en norte de Santander y otro departamento del país, comenzó a figurar un hombre identificado como Jonathan Miguel Rueda Sánchez. Algunas personas en Villa del Rosario lo conocían. Este personaje, que no existe ningún antecedente conocido, pero que de manera repentina empezó a adquirir propiedades, vehículos de alta gama e incluso obtuvo permisos para el porte de armas. Con el paso del tiempo, Gato Negro, las investigaciones establecieron que este supuesto ciudadano colombiano nunca había existido. Óigase bien, este supuesto colombiano nunca había existido, es un ecuatoriano. Y detrás de esa identidad se escondía Suárez Román, conocido con el alias de Gato Negro, señalado como presunto segundo
al mando de la organización. Es que la noticia es tan dura que a veces uno le da como... Es el presunto segundo al mando de la organización criminal Los Tiguerones. Y eso dejó al descubierto la falsa identidad con la que logró en Colombia llevar una vida rodeada de lujos. Con el paso del tiempo, las investigaciones establecieron que aquel supuesto ciudadano colombiano nunca había existido. Pues claro, ¿cómo va a existir? Si falsearon los papeles. Y detrás de esa identidad se escondía Suárez Román, quien habría ingresado al país utilizando documentación falsa para ocultar su verdadero nombre y evadir las autoridades internacionales. Según las autoridades, el hoy capturado pertenece a los Tiguerones, una de las organizaciones criminales más peligrosas del Ecuador, señalada por múltiples actividades delictivas y por mantener una fuerte presencia en ese país. Junto con varios integrantes de su núcleo familiar también identificados con documentos falsificados, Suárez Román logró permanecer escondido durante más de 4 años en el área metropolitana de Cúcuta. Óigase bien, más de 4 años en el área metropolitana de Cúcuta. Su residencia, una importante mansión, avaluada aproximadamente en 6.000 millones de pesos, ubicada en el exclusivo conjunto residencial Tenix Park, sobre la vía que comunica el intercambiador de Rumichaca en Villa del Rosario con el anillo vial oriental. Una mansión de 6.000 millones de pesos. Lejos de mantener un bajo perfil, el presunto cabecilla llevaba una vida ostentosa. Además de la lujosa vivienda, las autoridades establecieron que poseía un importante parque automotor conformado por 3 camionetas Toyota TXL Runner y FJ, un Mercedes-Benz y una motocicleta Honda XRE 300. Bienes cuyo valor conjunto superaría los 3.000 millones de pesos. Las investigaciones también revelaron que disponía de un esquema de seguridad integrado por más de 10 escoltas, quienes no solo se encargaban de protegerlo, sino también de realizar diligencias personales y evitar que tuviera que exponerse frecuentemente en espacios públicos. Bajo la identidad de Jonathan Rueda, el presunto delincuente logró desplazarse por distintas regiones del país sin despertar sospechas. Incluso consiguió autorización para portar armas y obtuvo un carnet de escolta vinculado a una empresa de vigilancia con sede en Bogotá, lo que fortalecía aún más su fachada de aparente legalidad. Sin embargo, el cerco de las autoridades terminó cerrándose fuera de norte de Santander. Tras meses de seguimiento, los investigadores ubicaron sus movimientos en Barranquilla, una ciudad donde, según las primeras hipótesis, podría haberse estado adelantando contactos para fortalecer presuntos vínculos con los Tiguerones y organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y otras economías ilegales en la costa caribe colombiana. Su captura se produjo en los últimos días en el norte de Barranquilla, cuando se movilizaba en un vehículo. El operativo fue ejecutado por la Dirección de Investigación Criminal de la Interpol en coordinación con la US Marshal Service de Estados Unidos y la Policía Metropolitana de Barranquilla. Durante el procedimiento, las autoridades incautaron varias tarjetas de crédito, dinero en efectivo y otras cosas más. Pero aquí llegamos a esto. ¿Por qué si permaneció 4 años en Cúcuta? ¿En dónde está la inteligencia, la policía del norte de Santander en el área metropolitana? Al gato lo capturaron no aquí, lo capturaron en Barranquilla. Y uno se pregunta entonces, ¿qué hace la policía acantonada
en esta área metropolitana. Se maneja otro tipo de acción, de contactos colombo-venezolanos de la mafia venezolana con la mafia colombiana, el narcotráfico de Venezuela y el narcotráfico de Colombia. Gato negro. Esto lo traíamos hoy aquí al inicio del espacio del día de hoy. Un hombre que tenía una mansión de 6.000 millones de pesos en Cúcuta, un parque automotor de 3.000 millones. Y la policía de aquí no se ha dado cuenta en los 4 años. Tocó en Barranquilla, donde lo agarraron preso. ¿Y en dónde está el policía? Es una serie de televisión que hace muchos años vimos los colombianos. ¿En dónde está el policía? Estamos en Vanguardia Regional, verdad y bien, al servicio de Cúcuta y norte de Santander. Entremos en la política. Entremos en los análisis que tienen que ver precisamente con el gobierno del inquilino de la Casa de Nariño. Nataliv Lizarazo es una youtuber, una periodista que conoce y sabe su oficio. Hoy le correspondió el turno a las mujeres en Vanguardia Regional y en la Alianza HRB Radio Digital a las mujeres. Aquí, por ejemplo, tenemos a Nataliv Lizarazo en el análisis al gobierno de Gustavo Petro. Escuchemos. Ayer comenzó oficialmente la Comisión de Empalme Anticorrupción del gobierno de Abelardo de la Espriella. Y quiero empezar diciendo algo con absoluta claridad. Una auditoría al gobierno saliente no debería verse como un acto de persecución política como lo quieren hacer ver, debería entenderse como una obligación del Estado con los colombianos. Vean, los recursos públicos no le pertenecen al presidente que termina su mandato y tampoco le pertenecen al presidente que acaba de llegar. Los recursos públicos le pertenecen a todos los colombianos y precisamente por eso cuando un nuevo gobierno asume la administración del Estado tiene el deber de saber exactamente qué está recibiendo y cómo lo está recibiendo, cuál es su situación real de las finanzas, cómo fueron ejecutados los recursos, qué programas cumplieron sus objetivos y cuáles no, qué contratos quedan vigentes y si existieron ineficiencias sobre costos o irregularidades que deberían ser revisadas. Este debate además no surge de la nada. Hemos visto que los análisis económicos han advertido que el gobierno entrante recibe un panorama fiscal complejo, incluso que Colombia termina este gobierno con un fuerte endeudamiento interno y un costo de financiamiento mucho más alto. Si ese es el escenario que recibe el nuevo gobierno, entonces la discusión deja de ser política y empieza a ser institucional. Ahora bien, si pretenden que un gobierno reciba el Estado sin revisar cómo fueron administrados los recursos públicos, sería una enorme responsabilidad y eso no va a pasar con el gobierno de Abelardo de la Espriella. Y sobre este tema quiero dejar una conclusión muy clara. No confundamos un control con persecución, a lo que se ha dedicado en los últimos días este gobierno saliente y su heredero Cepeda, que es mentirle a los colombianos. Si el gobierno saliente administró correctamente los recursos públicos, una auditoría simplemente lo demostrará. Pero si hubo un despilfarro, ineficiencia o irregularidades, los colombianos también tienen derecho a saberlo. Regional, verdad y bien, al servicio de Cúcuta y norte de Santander. Concepto claro y preciso de Nataliv Lizarazo, la youtuber aquí en Vanguardia Regional. El tema de Venezuela nos llama poderosamente la atención. Después de 8 días, fueron rescatados un niño y un hombre en los escombros de La Guaira, víctimas del terremoto, que además siguen trabajando arduamente en esa región del hermano país venezolano. Hay un llamado que hacen las autoridades a las personas o a los países que están colaborando con esta incertidumbre venezolana. Las víctimas del terremoto piden priorizar el envío de alimentos
y agua antes que ropa. Es mejor alimentos y agua. La ropa no tanto, dicen las personas que están al frente de este hecho en Venezuela. Las imágenes señalan, que, vista por drones, que el terremoto en Venezuela deja más de 2.000 personas y la destrucción no es total. Se han recibido por parte de Venezuela más de 2.000 toneladas en ayudas en 101 gandolas que han sido enviadas por el gobierno de Colombia. No por el gobierno, desde Colombia. El gobierno de Colombia, señor este que tenemos, ni siquiera he pronunciado. Petro no ha dicho nada de Venezuela. Todas las ayudas que ha recibido Venezuela son ayudas de organizaciones diferentes al gobierno de Gustavo Petro. Esa es la solidaridad de quien tiene que entregar el mandato el 7 de agosto. El gobierno colombiano, nada. Por su parte, los concejales de Cúcuta están invitando a seguir con las donaciones, pero se hace claridad que sean alimentos y agua, nada de ropa. Sí, la ropa es necesaria, pero lo más importante por este momento para los venezolanos es el tema del agua y alimentos. Diana Riveros, una dirigente y presidente de alguna organización en la ciudad de Cúcuta, está solicitándole al presidente electo Abelardo del Espriella priorizar 7 temas para avanzar el norte de Santander. Solicitó algo de ayuda para Venezuela, pero además señaló doña Diana Rivera que priorizar algo con los industriales y comerciantes de Colombia para Venezuela. Lo ha dicho Diana Riveros. Pero también, al mismo tiempo que solicita la ayuda para Venezuela, solicita priorizar 6 temas para avanzar el norte de Santander. Corponor está haciendo recomendaciones para el cuidado del agua por el fenómeno del Niño. Ese es otro hecho, el fenómeno del Niño. Pendientes del fenómeno, Corponor está realizando y recomendando el tema del agua. Hablábamos de Villa del Rosario nosotros, del el tema del señor este que agarraron, que duró 4 años aquí dándose una vida, y aquí en Uco la policía lo vio que el gato era negro. Para algunos el gato era blanco, el gato era pardo, el gato era amarillo, pero el gato negro que estuvo aquí, la policía no dio respuesta sobre el particular. Dato mata relato. Dato mata relato. ¿Por qué decimos esto? Porque Isabel Ospina hoy toma la palabra en Vanguardia Regional. Dato mata relato. Respuesta a los amigos seguidores del inquilino de la Casa de Nariño. Lo hace Paula Isabel Ospina. Dato mata relato. Camilo. Los zurdos y su memoria selectiva. Resulta que ahora la nueva narrativa de los petristas es salir a decir que es falso que el Banco Interamericano de Desarrollo le haya otorgado 60 millones de dólares no reembolsables al presidente electo Abelardo de la Espriella para hacer toda la transición de gobierno. Y el único argumento de estos petristas es decir que un banco nunca dona ni regala plata, que eso es mentira de Abelardo de la Espriella. Pero
Les vamos a refrescar la memoria. Como ustedes saben, a mí me encanta dejar en ridículo a los petristas. Vamos a refrescarles la memoria con los datos del propio gobierno de Petro. ¿Ustedes saben qué pasó en el año 2023? ¿Saben quién apareció para apoyar el gobierno de Gustavo Petro? Sí, el mismísimo Banco Interamericano de Desarrollo. En ese entonces, el banco le anunció a Petro un apoyo de $73 millones para la Amazonía. Y ojo, bajo la modalidad de recursos no reembolsables, o sea, una donación de cooperación internacional. Y en ese momento, cuando la plata era para el gobierno de Petro, los zurdos, los petristas, salieron a aplaudir y a decir que era un logro histórico de su líder intergaláctico. Y ahí el Banco Interamericano de Desarrollo sí donaba, sí era maravilloso, ¿cierto, señores petristas? Así que, de acuerdo a esto, yo sí le tengo una pregunta obligatoria a los petristas. ¿Qué hizo Petro con esos $73 millones? ¿Dónde están los resultados tangibles de semejante dineral que fue donado en el gobierno de él? Porque venga, es que la Amazonía sigue bajo el control de las disidencias y las comunidades indígenas igual de abandonadas. Es que sería buenísimo que nos explicaran en qué se gastaron o en los bolsillos de quién terminó esa platica. Pero claro, ahora que el presidente electo es Abelardo de la Espriella y la banca multilateral le demuestra su total confianza, otorgándole $60 millones, ahí sí salen a llorar y a inventar que el Banco Interamericano de Desarrollo no dona. Pero les voy a decir la verdad, colombianos, el desespero de los zurdos no es solo por la donación del Banco Interamericano de Desarrollo. Lo que tienen los petristas es un miedo profundo de lo que va a salir en esa auditoría de Empalme. Es que tienen pánico de que esos $60 millones se van a usar con todo el rigor técnico e internacional para levantar los tapetes de los ministerios y destapar las ollas podridas que dejaron. Es que tienen este error de que el país se entere matemáticamente de cómo saquearon a Colombia. Así que petristas, dejen de pasar vergüenza. El Banco Interamericano de Desarrollo sí dona a través de fondos no reembolsables. Se lo hizo a Petro en el 2023 y se lo hace ahora a Abelardo de la Espriella para la transición. La gran diferencia es que la plata de Abelardo es para auditar, destapar la verdad y reconstruir el país. Y es que el dato mata al relato y el miedo, ustedes petristas, no los deja dormir. Y a ustedes, los que ven este video, yo les pido que compartan para que ningún petrista se le olvide el doble rasero que se cargan. Los zurdos y su memoria selectiva. Resulta que ahora... El Ospina. Dato mata relato. Unos comerciales y ya regresamos, Camilo. La historia es para contarla y hacer parte de la misma es protagonismo. El Club Cazadores de Cúcuta es esa misma historia y la contamos con orgullo norte santanderiano. Club Cazadores de Cúcuta, una historia hecha realidad. Sea usted partícipe, hágase socio del mejor centro social de la capital norte santanderiana. Buenas noticias para Norte de Santander. Gracias a un convenio entre Invías y la Gobernación, se están interviniendo cerca de 5 kilómetros de vías terciarias en 17 municipios del departamento. Una iniciativa que mejora la movilidad, facilita el transporte y transforma la calidad de vida en nuestras veredas y corregimientos. No paramos de trabajar en las vías del norte de Santander. Cuidado, la fiebre amarilla está cerca. Aunque en Cúcuta no hay casos, el riesgo es real. La mejor protección es vacunarse. La vacuna es gratuita, segura y de una sola dosis. Vacúnese hoy y proteja su vida. Este es un mensaje de la Secretaría de Salud de San José de Cúcuta. El gobierno de Abelardo de la Espriella comenzó a fijar su posición frente a la política de seguridad y paz. Rodrigo Lara, designado como ministro del Interior por el presidente Abelardo de la Espriella, envió un contundente mensaje a los grupos armados ilegales que en los últimos días han manifestado su intención de entablar conversaciones con la nueva administración. Las declaraciones se produjeron luego de que varias organizaciones difundieran comunicados expresando su interés en abrir un proceso de diálogo con el gobierno. Frente a ello, Lara fue categórico al afirmar que no habrá ningún tipo de negociación política. Vimos un comunicado del Clan del Golfo
donde básicamente piden un diálogo político con el gobierno nacional. Y queremos expresar y reiterar lo que ha dicho el presidente. Aquí no hay diálogo político con estas organizaciones, aseguró el ministro designado. Lara explicó que la postura del nuevo gobierno será aplicar estrictamente los mecanismos establecidos por ley, dejando como única opción el sometimiento a la justicia para quienes integran estas estructuras armadas. El mensaje también ratifica el ultimátum anunciado por el presidente electo. Los grupos armados tendrán un plazo de un mes para acogerse al sometimiento a la justicia. De no hacerlo, enfrentarán las acciones del Estado bajo el marco de la ley. ¿Qué es el Arca de Noé? Los que estuvimos en la escuela, en las clases de religión y de historia sagrada, vimos cuando el Dios Todopoderoso iba a castigar al mundo porque se estaban portando mal, porque estaban haciendo maldades, lochas y panochas. Y le dijo a Noé, construye el arca, llévese unos animalitos, tigre y la tigresa, el león y la leona, el camello y la camellita, el asno y la burrita, en fin, la pareja de animalitos. Y vino el arca de Noé y estuvo 40 días y 40 noches porque castigó Dios a esos pueblos que estaban insurrectos. Se hace un parangón y se dice, bueno, ¿qué es el arca de Noé en la política de Abelardo? Aquí está Carlos Antonio Lucio, hoy viernes, señalándonos aportes importantes. Y hay que entender que Carlos Antonio Lucio hace parte de la tarea de empalme de Abelardo de la Espriella y tiene un movimiento Cívicos por Colombia. Aquí está, en el uso de la palabra, Carlos Antonio Lucio ante la comunidad colombiana. Veamos. Señor Presidente de la República, doctor Abelardo de la Espriella, señor Vicepresidente de la República, doctor José Manuel Restrepo, colombianos, colombianas, hermanas, hermanos de este equipo de empalme anticorrupción. Asisto hoy ante ustedes con humildad, con gratitud y con una emoción profunda, no para presentar una obra personal, no para reclamar ningún mérito, no para hablar de mí, sino para dar un testimonio. Y el primer testimonio que debo dar con toda la fuerza de mi alma es este: Dios estuvo con nosotros. Dios estuvo con nosotros desde el primer día de esta campaña. Estuvo con nosotros en los momentos de claridad y en las horas de incertidumbre. Estuvo con nosotros cuando la fe parecía más grande que los recursos. Estuvo con nosotros cuando la esperanza parecía más poderosa que las encuestas. Estuvo con nosotros cuando muchos no creían, cuando otros se burlaban, cuando algunos calculaban y cuando miles de colombianos, desde sus casas, desde sus pueblos, desde sus trabajos, desde sus iglesias y desde sus familias, comenzaron a sentir que algo estaba moviendo el alma de la nación. Dios estuvo con nosotros cuando la mentira pretendía vestirse de verdad. Dios estuvo con nosotros cuando la corrupción se disfrazaba de discurso social. Dios estuvo con nosotros cuando el odio quería hacerse pasar por justicia. Dios estuvo con nosotros cuando el desgobierno quería acostumbrar a Colombia a vivir humillada. Y Dios estuvo también en la construcción de esta Arca de Noé. Por eso, antes que entregar cifras,
antes que explicar método, antes que presentar documentos, antes que hacer cualquier balance técnico, político o institucional, quiero decir lo esencial. Gloria a Dios. Y gloria a Dios porque en medio del diluvio nos permitió construir un arca de Noé para Colombia. No se trata de una metáfora menor, no se trata de una frase bonita o de un adorno retórico. El arca de Noé es una de las imágenes más poderosas de la historia espiritual de la humanidad. Es la imagen de la obediencia antes de la evidencia. Es la imagen de la preparación antes del diluvio. Es la imagen de la fe convertida en arquitectura. Noé construyó antes de que llegara el diluvio. Construyó porque creyó, construyó porque obedeció, construyó porque entendió que la fe verdadera nunca es pasiva. La fe verdadera trabaja, se organiza, estudia, madruga, se prepara. Eso fue el arca de Noé desde esta campaña. Por eso se trata esta hora, la hora de la patria. La patria, sí, la patria. Hay palabras que un pueblo no puede darse el lujo de perder. Palabras que cuando se extravían no desaparecen solas. Con ellas se extravía también una parte del alma colectiva, una forma de comprenderse a sí mismo, de manera de habitar la historia y de asumir el destino. Una de esas palabras es patria. Durante demasiado tiempo quisieron borrarla del lenguaje colombiano. La arrinconaron como si nombrarla fuera un exceso, una incomodidad o una reliquia. La quisieron desterrar del vocabulario de las élites satisfechas, de los tecnócratas sin arraigo y de los internacionalistas ideológicos que nunca han entendido el alma real del pueblo colombiano. Nosotros hemos decidido rescatarla y rescatarla no como una consigna hueca de la sabiduría, la respetabilidad y la admiración del mundo. Una patria milagro que pasará del barrio de los países mediocres a sentarse en la mesa de los 25 países más destacados y respetables de la tierra. Sobre esos tres principios que nos han unido y congregado, además de la admiración y el afecto de hermandad que desde hace más de 2 décadas siento profundamente por mi amigo Abelardo, la verdad es que aquí hay la realidad de una espiritualidad, de un compromiso y de una inspiración que nos unen y que nos han traído hasta esta victoria. Muchas gracias a estos equipos. Muchas gracias. Bien, ahí más o menos ustedes entendieron lo que es el arca de Noé. Carlos Antonio Lucio. Extraordinario, extraordinario Carlos Anuncio. Bueno, la última de Petro es el decretazo. Es que miren, escuchen, televidentes, amigos de la Alianza HRB Radio Digital y Vanguardia Regional. Nosotros no buscamos primicias, buscamos verdad. Y es que este gobierno, que tiene que entregarse el 7 de agosto, promulgó un decretazo. Óigase bien, un decretazo así. Y la periodista Claudia Gurizati y su equipo de investigación logró destapar ese entuerto que el Petro tenía como el decretazo, que de llegarse a concretar, bueno, quién sabe. Aquí está la primicia, pero de Claudia Gurizati, no de Vanguardia Regional. Es la primicia de TN24, donde Claudia Gurizati en la noche es la directora. Escuchemos y veamos y analicen.
Aquí está la noticia de último minuto, noticia de la noche del equipo periodístico de la noche. El punto clave de esta noticia está en este decreto, que tiene por número, miren ustedes, el 0670, expedido con fecha del 26 de junio de 2026. El decreto lo firman el ministro del Interior del gobierno Petro, el saliente, al que le quedan solo 6 semanas, Armando Benedetti. Y también lo firma la directora del Departamento Administrativo de la Función Pública, María del Socorro Barragán, modificando, mucha atención, los requisitos de estudios y experiencia para el nombramiento de cargos de oficiales de protección. Vamos a ver esto en la pantalla con Jorge Adrián Orozco, periodista de La Noche, porque mucha atención, aquí está la noticia que entrega La Noche. Muy delicado, muy complejo, Jorge Adrián, hola. Claudia, buenas noches. Y aquí está la noticia, se las tenemos en pantalla gigante, en nuestro wall. El decreto 0670 estableció unos nuevos requisitos de estudio y experiencia que, según dice el texto, pueden considerarse como alternativa, dice, para los cargos de oficial de protección, es decir, el de los escoltas. Las modificaciones están concentradas en 8 de los grados o rangos que tiene establecidas la UNP en el nivel técnico. Ustedes lo ven aquí. En todos estos grados, en el 10, el 11, el 13, el 14, 15, 16, 17 y 18 queda como requisito alternativo tener título de bachiller, sí, así como lo escuchan, bachiller, y la experiencia solicitada relacionada con el empleo va desde los 33 meses hasta los 60 meses. Esto En especial, muchas gracias por la invitación y agradecimiento total por hacer público el decreto 0670, que es el decreto que realmente ha llamado la atención del proceso de empalme en cabeza del doctor José Manuel Restrepo, cuando le hace una solicitud legítima al gobierno del presidente Gustavo Petro para que no nombre en estos últimos días funcionarios en cargos de provisionalidad en la Unidad Nacional de Protección. Pero no es solamente este decreto el que nos ha llamado la atención. También estamos hablando del decreto 0019 del 2026, y que además fue firmado el 15 de enero de este año junto al decreto 0020 del 2026, donde se crean 6.876 cargos permanentes en la Unidad Nacional de Protección. Son 6.000 oficiales de protección del grado 15 al grado 18 y 848 personas que van a estar en el sector administrativo y en directivos entre asistenciales y asesores. Realmente van a quedar los angelitos que ha protegido el gobierno Petro y los ha denominado gestores de paz. Van a quedar exguerrilleros sin cumplir los requisitos y sin hacerles exámenes, por ejemplo, físicos y también emocionales, psicológicos y psiquiátricos. Yo creo que el llamado del doctor José Manuel tiene toda la validez y todo el respaldo, obviamente, a esta solicitud que hace él como director de empalme. ¿Oyeron? Claro, preciso. El decretazo de Petro. Quería meternos guerrilleros como gestores de paz. ¿Qué tal? Ahí está el empalme. Vamos a ver qué va a ocurrir. Lo de Venezuela nos llama poderosamente la atención. La situación, hermanos venezolanos, todo lo que pasa allí por el terremoto. Pero lo más importante de todo esto es la ayuda del gobierno norteamericano. Tanto que combatieron los dictadores venezolanos a Estados Unidos. Y el país que en este momento le está prestando la mayor ayuda a Venezuela es el imperio, como ellos lo atacan, los Estados Unidos. Es el gobierno de Donald Trump, que ha enviado lo mejor de Estados Unidos para ayudar al pueblo venezolano. Les presento este video para que ustedes lo analicen allí en sus casas. Escuchen. Estados Unidos, a hoy 2 de julio, ha desplegado en Venezuela una de las operaciones humanitarias más grandes de los últimos años. Ya instaló 4 hospitales de campaña completamente equipados y está en proyecto de construirse uno más, con quirófanos, médicos, enfermeras, medicamentos, laboratorios,
unidades de cuidados críticos y todo el material necesario para atender a las víctimas del terremoto. A esto se suma un enorme puente aéreo con aviones militares C-17, el Globemaster 3 y el C-130 Hércules que no han dejado de aterrizar en Maiquetía, transportando toneladas de ayudas, equipos médicos, maquinaria pesada y personal especializado. Más de 900 militares estadounidenses participan directamente en la misión, entre ellos unos 100 aviadores que mantienen operativa la llegada de vuelos humanitarios y alrededor de 130 marines que ayudaron a reabrir el puerto de La Guaira para acelerar la entrada de suministros. En tierra están trabajando equipos de rescate de élite de Virginia, Los Ángeles, Miami-Dade, integrados por bomberos, ingenieros, médicos, paramédicos y perros especializados en localizar sobrevivientes bajo los escombros. Estados Unidos también desplegó helicópteros CH-47, los Chinook, para transporte pesado, además de buques convertidos en plataforma logística para distribuir ayuda. La operación incluye imágenes satelitales proporcionadas por las Fuerzas Espaciales de Estados Unidos para identificar las áreas más devastadas, sistemas avanzados de comunicación, vehículos militares, ambulancias, plantas de purificación de agua, alimentos, medicamentos, equipos de rescate y cientos de toneladas de suministros que siguen llegando diariamente. Así que, mi querida audiencia, la narrativa de los progresistas de izquierda, mentirosos y manipuladores que andan desinformando por allí es absolutamente falsa. Esos que andan diciendo que Estados Unidos no ha hecho absolutamente nada. La gente debe aprender a informarse de manera independiente y no estar rendido ante las notas sensacionalistas de estos miserables que no hacen otra cosa más que mentir e infundir odio. Ahí les va. Cierto. Muy cierto. Los izquierdosos, la extrema izquierda, la extrema recalcitrante izquierda, esa es su manera de pensar. Estados Unidos, lo acaba de mostrar en el informe, totalmente con hospitales, gente especializadas allí en Venezuela. Hoy juega Colombia, hacerle fuerza al equipo. Colombia le gana a Ghana, seguro. Díaz, James, Puerta. Bueno, los mejores están ahí hoy, a partir de las 8 de la noche, entregándonos el triunfo a los colombianos. Que la pasen muy bien. Feliz fin de semana. Chao.